Hola, bienvenidos a nuestro primer podcast Familias Conectadas. Quien les habla, Francisco Ruiz, acompañado de mi querida y bella esposa Patricia. Hola, ¿cómo están? De verdad que estamos súper contentos, felices de iniciar este nuevo proyecto y compartir junto a quienes nos escuchan y nos miran a través de las plataformas digitales de eso que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero que también sabemos que puede hacer en la vida de los demás. Así es, y Familias Conectadas tiene que ver con eso precisamente sabes, Dios ha venido haciendo y tiene preparado para la familia de hoy. Creemos en que hay cambios que generan una transformación genuina, una transformación que agrada al corazón de Dios y que por supuesto añade valor a la familia como tal. Ese plan divino que Dios tiene, ese diseño exclusivo que el Señor hizo para cada ser humano, porque realmente es eso, no es un diseño o un propósito exclusivo para alguien, sino para todos. Así que a través de este podcast de Familias Conectadas vamos a hablar justamente de eso, del diseño de Dios para el matrimonio y para la familia. Y el tema de hoy está espectacular. Porque vamos a introducirnos justamente iniciando con esta primera sesión, es justamente con aquello que debemos hacer, con esos roles que nos pertenecen o con esos roles con los que fuimos diseñados, ¿no? Sí. Para cumplir con ese propósito, pero partiendo del principio propio y verdadero de lo que Dios espera de nosotros, Dios, exactamente. Sí. Porque estoy seguro que muchos de los que nos escuchan pueden decir, matrimonio, no, en esta era, no, nada que ver. Quizás, y realmente es una realidad que vivimos nosotros que estamos muy de cerca a la familia, a los matrimonios, es una realidad que se vive. Totalmente. De que mucha gente está como que casarse, no. ¿Para qué? ¿Para qué? Ajá. Entonces, justamente este podcast de Familias Conectadas tiene que ver justamente pues con eso, con ese diseño que Dios ha hecho o ese diseño exclusivo que Dios tiene para la familia y para el matrimonio. De eso vamos a conversar. Cambiando la perspectiva de lo que acabas de decir, Así es. porque llegamos con una perspectiva en cuanto maduramos y tomamos noción de que, sabes, tenemos que formar una familia, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, como vemos patrones incorrectos, decimos, no, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, mira, que él se casó y ve cómo le fue. Sí. ¿Para qué me voy a casar yo? Bien, Totalmente. En la siguiente parte vamos a conversar un poco, ya entrando en materia, acerca de aquellos principios o aquello que nos corresponde hacer como personas una vez que contraemos el matrimonio. Por cierto, hoy vamos a iniciar hablando a los matrimonios, ¿ok? A ese esposo y a esa esposa que hoy por hoy no entienden o no comprenden o les cuesta, se les hace difícil poder cumplir con sus roles para con el matrimonio. No, y que también ese matrimonio que se le hace difícil llevar el matrimonio. O sea, ¿cómo puedo tener un matrimonio perfecto? Así es. Que de hecho a lo largo de nuestros episodios vamos a descubrir que no hay un matrimonio perfecto. Les tenemos esa buena noticia, mala noticia, no sé, usted ve cómo lo asume, pero justamente eso, no tenemos un matrimonio perfecto, no existe un matrimonio perfecto, sino un matrimonio saludable. Así es. Y a lo largo de nuestros podcasts, pues vamos a hablar de eso. Así es. Bien, vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos ya para compartir este grandioso tema. Familias Conectadas, un podcast para fortalecer lazos familiares. Prepárense para sumergirse en un tema realmente apasionante y relevante para todas las familias que desean fortalecer su relación y vivir una vida plena y feliz. Y después de todo este preámbulo, pues realmente vamos a hablar de causa y efecto. A ver, eso que causa el no cumplir el rol que Dios ha establecido para la esposa y para el esposo dentro del matrimonio, pero también los efectos de sí, pues, llevar a cabo o cumplir esos roles que Dios ha determinado tanto para el hombre o para la mujer. Sí, okay. Así es. Yo creo que antes de conversar acerca de esto, también es tomar en cuenta que nadie nos preparó para ser esposos. Nadie. Nosotros no recibimos una inducción
o un manual o una capacitación para el día de mañana ser esposos. Además, podemos, si lo vemos así un poco más amplio, si damos una visión más extendida de esto, muchos van a la universidad para prepararse como médicos, como profesores, como arquitectos, como ingenieros, pero nadie va a una universidad. No hay una escuela para padres y mucho menos para esposos. Nadie va a la universidad para prepararse como esposo. Esas cosas que muchas veces no nos cuentan y que tampoco las pensamos previo al matrimonio, porque esas cosquillitas del enamoramiento en los primeros días y previo al matrimonio no nos da para pensar en lo negativo que quizás puede llegar a ser el matrimonio cuando no lo desarrollamos de acuerdo al plan divino. Y yo creo que de ahí parte todo, porque justamente es allí, en ese primer amor, por decirlo, o en ese inicio del primer amor, en donde no entendemos muchas cosas y es donde viene a nuestra mente ese bombardeo de patrones, de cómo vivieron nuestros padres, ese ejemplo de matrimonio, cómo vivieron quizás nuestros tíos o algún pariente cercano de cómo vivió el matrimonio. Entonces, como no sabemos y no estamos educados para entrar en el matrimonio, automáticamente vamos a repetir esos patrones. Totalmente. Entonces es allí donde distorsionamos esto de los roles y por eso es que la causa y efecto es un tema bastante particular, porque aquí vamos a aprender no solamente a cómo llevar el matrimonio, sino cuál es mi rol dentro del matrimonio, según lo que Dios establece en su palabra. Exacto, escúchese bien, según lo que Dios ha determinado en su palabra, no nuestras necesidades precisamente, o nuestros ideales o nuestros patrones que venimos siguiendo, como bien decías, desde nuestra infancia. Y queremos que por un momento usted se imagine allí cuál sería, según los varones, cuál sería la chica ideal. Wow. Y las chicas pudiesen imaginarse cuál sería ese hombre ideal, según un prototipo allí, algunas características muy quizás muy específico. Por ejemplo, si tú me hicieras esa pregunta a mí, yo te respondería. Sería aquella que me haga sentir como un rey. Aquella que Ahora, si yo te hago define lo de rey. Bueno, pero un rey en todos los sentidos, en el trato, en la comunicación, ¿sabes? En el cariño, en el afecto, en esas cosas que para nadie es un secreto que, por ejemplo, por ser hombre, nosotros manejamos el tema de respeto como algo prioritario en nosotros. Como una necesidad. Como una necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad. Dicho sea de paso, es la necesidad básica número 1 de un hombre, el respeto. Y cuando la mujer se manifiesta a través del respeto en la vida de un hombre, ya te sientes rey. Ya te sientes como un rey. Entonces excelente. Yo creo y aquí estaría de acuerdo con muchos de los que nos están escuchando, quizás de los que nos están mirando, en que la mujer ideal sería aquella que nos trate. Que te corone de favores. Sí, totalmente. Ahora, si yo te hago la pregunta a ti, ¿cuál sería ese hombre ideal? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿La mía o en general? Bueno, pero digamos que hablas en... Mi hombre ideal tú, pues, o sea. No, pero ya es en serio lo que acabo de responder, pero ya yendo a algo más amplio para involucrar a quienes nos escuchan y nos observan, pues el hombre ideal de una mujer sería ese hombre cariñoso, detallista, ese hombre atento, ese hombre sensible, ese hombre que sabe lo que ella piensa antes que lo piense. Sí, creo que todas las mujeres en este punto, no sabemos si eso es la definición de un hombre o de un brujo, por decirlo así. Que todas las mujeres en este último punto en específico van a coincidir conmigo, ¿sabes? Porque nos hemos encontrado mucho eso justamente. Es que él debe saber que yo quiero esto. Es que él debe saber que a mí me gusta esto. Entonces, bueno, esas serían las... Excelente. Mira, sabes que, por ejemplo, cuando iniciamos una relación, estamos sujetos a cambios, ¿no? Sí, total. Y cuando no arrancamos o cuando no cedemos a los cambios,
es donde vienen quizás las diferencias o los conflictos, primeramente a nivel personal. Sí. Antes de tenerlo con tu cónyuge o con tu pareja, entras en conflicto porque entiendes que tienes que estar sujeto a cambio, pero no cedes al cambio. Total. Y ahí hay controversia porque, por ejemplo, si no cedemos al cambio, podemos generar cierta incomodidad que no nos va a permitir ver a la persona tal cual como Dios nos las está presentando, porque es el mismo Dios quien le place que tú seas mi esposa, por ejemplo. Claro, porque también a veces entramos al matrimonio con la perspectiva de que él tiene que ser como yo quiero que él sea, y yo sigo siendo como soy. Exactamente. Ok, ahí no es que él tiene que ser como yo quiero que él sea y yo voy a ser como él quiere que yo sea. No, él tiene que ser como yo espero que él sea, pero yo sigo siendo igual. O sea, a mí no me pides que cambie. Totalmente. Ahora, puntualmente, hay 3 razones, y quiero que conversemos acerca de esto. Ajá. Hay 3 razones por las cuales las personas o la gente se resiste a cambiar. Y la número 1 es por miedo a comprometerse con sus papeles bíblicos. Totalmente. Impresionante eso, ¿verdad? Dios en su palabra manifiesta roles específicos en cuanto al hombre y a la mujer. Empecemos con el hombre. Al hombre le dice: debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Qué desafío tan... Totalmente. Es un desafío muy grande porque los estándares que nos está demandando la palabra, obviamente los vemos como difíciles de alcanzar. Sí. Pero lo que también es válido entender es que lo que Dios nos está demandando hoy en día es que podamos ser un vivo ejemplo de lo que Él es y de eso que Él manifiesta a la luz de la palabra. No, y que de hecho si en una consejería sentamos al esposo y a la esposa y le preguntamos, esposa, por ejemplo, le hacemos la pregunta a la esposa: esposa, ¿quieres que tu esposo te ame como Cristo amó a la iglesia? Ajá. ¿Quién diría que no? Claro. Creo que ninguna mujer se resistiría a eso. Toda mujer evangélica diría que sí. No, y aún hasta la que no. Sí, totalmente. Porque realmente, ¿quién se resistiría a que su esposo la ame como Cristo amó a la iglesia, de manera sacrificial, entregando todo lo que él era por amor? Creo que nadie se resistiría a ser amado de esa manera. Sí. Pero por supuesto que, como tú dices, tenemos miedo a eso, a comprometernos con ese rol o con eso que Dios nos demanda dentro del matrimonio. Sí. Que bien lo decías, disculpa, en la parte del hombre le dice: pues ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y esposas, sométanse a su esposo, como al Señor. Fíjate que le está pidiendo a ambos que cedan a los cambios, y era de lo que te estaba hablando en un principio. Cuando no cedemos a los cambios, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que no cedo a ser el primero en dar el paso. Ajá. Por temor a ser, inclusive, esto puede ser un pensamiento tóxico, a ser abusado en mi vulnerabilidad. Totalmente. Es decir, yo como hombre, y esto es un tema de hombría, por decirlo de alguna manera, no cedo a hacer lo que debería hacer como un esposo, porque quizás piense que tú te vas a aprovechar de mi vulnerabilidad, de mi vulnerabilidad. Sí. Y yo creo que muchos hombres pudieran pensar inclusive esto. Y entonces es un tema, ¿sabes?, de machismo, ¿no? Ajá. Porque no me permite mostrar mi sensibilidad contigo. Vamos a hablar de nosotros para ponernos como un ejemplo. No me permite mostrar mi sensibilidad contigo, sino que es algo completamente superficial. ¿No? Y dentro de eso también juega mucho en contra lo que es el orgullo. O sea, porque la gente dice: no, justamente ligado a eso que tú dices, se va a aprovechar de lo que, de quizás de lo flexible que estoy siendo con ella, y me va a montar la pata, para hablar coloquialmente, como se podría decir de manera común. Y además también está esas heridas del pasado, esos patrones de los que hablabas al inicio, de, sabes, mi papá nunca vi, quizás se puede decir, nunca vi a mi papá tener un acto de amor con mi mamá, así que no tengo un modelo que seguir en cuanto a eso, así que mejor
No. Totalmente. Y la segunda razón por la que las personas se resisten al cambio es porque la gente tiende a rechazar sus papeles dentro del matrimonio, que era lo que hablábamos, ¿no? Que como yo voy a amar a mi esposa, ¿cómo la voy a amar para que se aproveche de mí? Sí. No, y como Cristo ama a la iglesia, menos. Sí, yo creo que cuando le decimos a un hombre, por ejemplo, en temas de consejería, porque hemos estado con hombres y mujeres en consejería y tocamos justamente esta línea en donde le decimos, mira, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Claro, basándonos también nosotros en este pasaje bíblico que por supuesto nos hace entrar en razón del por qué estamos casados y cuál es la forma en cómo tenemos que caminar en nuestro matrimonio para poder entendernos. Entonces, por eso es que en la consejería siempre decimos, mira, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Amó a la iglesia. Y muchos hombres se quedan viendo o quizás hacen un silencio sepulcral pensando en quizás yo no soy capaz de hacer eso. Nadie haría eso. O sea, ¿quién sería ese que pudiera sacrificarse de esa manera? Como Cristo. ¿Qué tiene ella para darme a mí? Eso es lo otro. Sí. ¿Ves? Por eso la segunda está muy, muy atinada a que, por ejemplo, el corazón se cierra a la razón. Y esa razón es la razón de Cristo. Y es que totalmente eso, cuando vemos a Pablo, al apóstol Pablo, narrar en Efesios 5 esos papeles que Dios demanda del esposo y la esposa, en este caso justamente ese esposo cuando quizás uno le dice, sabes, te has sacrificado por tu esposa en esta área en específica, jamás, nadie haría eso, sí. No, y entonces vemos también la parte de la esposa, porque ya va, no le vamos nada más a tirar la culpa al hombre, ¿ok? Gracias. Las esposas también tenemos esa parte sí. de responsabilidad. Entonces cuando nos dicen a nosotras, sujétate a tu esposo como el Señor, ¿ok? Esto también es un punto amplio, porque bueno, no te vas a sujetar cuando ciertas cosas quizás van contra Dios. Exacto. Pero cuando te dice sujétate a tu esposo como al Señor, automáticamente quizás, como también nosotras las chicas no hemos tenido quizás un patrón saludable, lo primero que quizás también nosotras podemos decir, no, pues no me va a montar la pata, claro. No voy a sujetarme a un hombre que quiere venirme a gobernar, porque es que tenemos una visión muy limitada de lo que el matrimonio claramente respecta o constituye según lo que Dios ha diseñado en su palabra. Así es, y por eso el título, ¿no? de este tema, que es causa y efecto, porque simplemente lo que buscamos a través de todos estos principios, que por cierto, estas son las partes negativas, ¿okay? De cuando no cumplimos, cuando no cedemos a los cambios, cuando no cumplimos nuestros roles. Sí. Son las partes negativas, o sea, es lo opuesto a lo que dice Efesios 5, pero tiene que ver con eso de causa y efecto que es correcto. Que sin embargo yo tengo que entender que lo que yo estoy haciendo está generando una consecuencia negativa. Esa es la causa o la parte negativa de nuestro tema, ¿ok? Pero ya vamos a ir avanzando para conversar sobre ese lado positivo, porque les traemos la hermosa noticia de que el matrimonio es 100% positivo. Aunque a veces creamos que no es tan positivo, pero sí lo es, ¿ok? Sí, es como la canción Paz en medio de la tormenta. Bien, y la tercera razón por la que las personas se resisten al cambio es porque muchos pues rechazan, muchos, tanto el hombre como la mujer, rechazan sus papeles bíblicos, ¿ok? Debido a la incredulidad. A la incredulidad, totalmente. Por eso, un poco más atrás, cuando conversábamos de preguntarle, hemos tenido la oportunidad en consejería de hablar con mujeres y preguntarle, ¿sabes? ¿Te gustaría que tu esposo te amara como Cristo amó a la iglesia? La respuesta total y rotunda, es sí. Pero si quiero que mi esposo me ame como Cristo amó a la iglesia y quiero que mi esposa se sujete como al Señor, se sujete a mí como se sujetaría al Señor, entonces ¿por qué sustentamos
eso o sustentamos el matrimonio en la incredulidad. ¿Y por qué hablo de incredulidad? Es justamente porque quizás de la boca para afuera podemos decir sí quiero, pero no creo. Ok, no sé si me explico, sí, claro, pero no creo en que él lo haga, pero no creo que también si lo hace va a resultar. Sí, claro, porque yo diría, amor, también que esto va anclado al tema social, porque la incredulidad no es solamente un conocimiento vasto que hay en mí, sino qué clase, cómo estoy alimentando yo ese conocimiento. Bueno, eso va anclado a la sociedad, porque si a mí la sociedad me muestra un matrimonio que ¿sabes? Hoy me separo y no pasa nada, mañana puedo estar con alguien más. Sí. Y la sociedad me muestra que eso está bien, entonces mi inclinación o mi incredulidad se va a arraigar en eso que me está brindando la sociedad. Y por eso es que la tercera razón de yo rechazar el cambio tiene que ver con eso, con mi falta de entendimiento. La palabra también es clara en esto. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, cuando yo no conozco la verdad del Señor, cuando yo no conozco el diseño de Dios para el matrimonio, yo estoy siendo un incrédulo. ¿Y cómo voy a caminar yo? ¿Cómo voy a ser yo un buen esposo si obvio o hago a un lado cuáles son esos principios que Dios tiene para mí, para yo poder suplir esas necesidades básicas de mi esposa? ¿Ves? Para empezar, porque ya de resto es más complicado y es más amplio, porque no solamente suplir tus necesidades. En el caso de que estén los hijos, es saber ser un buen padre. ¿Ve? Sí. En el caso de que estén los nietos, para los que tienen nietos, es saber ser un buen... Que a nosotros nos falta mucho para eso, somos muy jóvenes. Sí, amén. Bueno, amén, sí. Bien, y estas eran las 3 razones que causan la resistencia o lo que genera que nos resistamos a los papeles bíblicos que Dios ha determinado, tanto para el hombre como para la mujer, dentro del matrimonio. Y los repasamos. El número 1 es el miedo a comprometerse con esos papeles que Dios está demandando. Número 2 es que la gente tiende a rechazar esos papeles bíblicos por miedo derivado a la sociedad, ¿ok? Por miedo o influencia de la sociedad. Y por último, que es porque no creen sencillamente a que eso funcione, ¿ok? Esas son las causas, ¿ok? De las cuales, por las que nos resistimos a los cambios, pues, o a cumplir ese rol que Dios demanda tanto del hombre como de la mujer dentro del matrimonio. Y bien, vamos pues a los efectos, por así decirlo, que causa el sí cumplir los roles bíblicos. Esta es la parte bonita dentro del matrimonio. Esta es la parte positiva. La parte positiva. Que muchos no creíamos que el matrimonio tenía esto, partes negativas y partes positivas, sino hasta cuando empezamos a convivir. Cierto. Porque creemos que convivimos con alguien que tiene que ser completamente igual a nosotros. Y la verdad es que no es así. No. Porque cuando yo pretendo que tú seas como yo quiero que tú seas, entonces estoy interfiriendo en eso que tú deberías ser según lo que Dios estableció para ti. No, y estás anulando también la esencia propia que cada persona tiene, ¿ok? Porque y era algo que nos sucedía, bueno, con lo que yo luchaba mucho al principio, con lo que yo luchaba mucho al inicio de nuestra relación, porque les confieso que, bueno, Fran es... siempre lo defino de esta manera. Fran es las líneas curvas, inclinadas, altas y bajas de mi línea recta. Yo soy como muy lineal y Fran es pues un zigzag, pero un zigzag que va arriba, abajo, que se curva, que se tuerce. Completamente diferente. Completamente diferente. Sí. Y realmente yo luchaba mucho con esto al inicio y lo confieso, y creo que estoy en un punto donde he ido superándolo de un 100%, creo que un 80%. Así es, mi amor. Trato de eso. Son los efectos de lo que... de lo que Dios ha hecho. Exactamente. Aleluya. Exactamente. No, realmente luchaba mucho con eso, justamente porque quería o me empeñaba de que tú hicieras, dejaras de hacer más bien.
no que tú hicieras, sino que dejaras de hacer los chistes que haces, de hacer las burlas que hacen. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con mi personalidad, pero en un momento entendí que el yo forzar que eso fuese como yo quería que fuese, pues era anular tu personalidad y anular además la forma en que Dios te creó y te diseñó. Sí. Y bueno, a lo largo de los años hemos podido... De alguna forma hemos podido sobrellevar eso y pues complementarnos, ¿ok? En el momento de chiste, bueno, yo soy la seriedad y en el momento de la seriedad, Fran es el chiste. Sí. Y bien, vamos a los efectos que causa el cumplimiento de los roles del matrimonio, de los roles del hombre y la mujer dentro del matrimonio. Y siempre inclinando esto que estamos conversando, siempre basándonos, mejor dicho, en lo que dice Efesios 5, en lo que dice Efesios 5, ¿no? Y precisamente la primera es, el primer efecto que causa el poder cumplir nuestros roles dentro del matrimonio es que los papeles bíblicos proveen. Es decir, proveemos seguridad, proveemos entendimiento, proveemos buena comunicación, tenemos un ambiente seguro cuando empezamos a cumplir estos papeles bíblicos. Y proveen amor, porque convengamos algo, y es que Dios nos creó a todos, no hay un ser humano sobre la tierra donde, o que pueda decir lo contrario, y es que Dios nos creó a todos con la necesidad de amar y de ser amados. Totalmente. Así que si no, pues no tuviésemos la necesidad de tener una pareja o de casarnos. Así que los papeles bíblicos, pues en primer lugar, pues proveen seguridad, amor, estabilidad, proveen pues eso. Seguridad. En segundo lugar, pues los papeles bíblicos protegen. Una mujer teme someterse a su marido porque quizás no encuentra esa seguridad en él según cómo él se esté comportando en su ambiente, ¿sabes? Someterse bíblicamente. Sí, someterse bíblicamente, a eso me refiero, porque por ejemplo, para ti se te es más fácil someterte a mí cuando tú ves que yo te estoy brindando seguridad en todas las áreas de tu vida. Ya sea en lo económico, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo social. Y lo mismo sucede también con los varones, pues, claro, o sea, con los hombres. Claro. Temen también muchas veces porque, como lo decíamos hace un poco, por la influencia social, pero también porque dicen, no, ya va, o sea, ¿cómo yo me voy a sacrificar por esta mujer? Sí. Y más si la esposa quizás en algún momento le demanda, ayúdame a fregar, no, ya va. Yo en mi casa, mi mamá no me permitía ni siquiera fregar una cucharilla. Entonces, pero si entramos en conciencia un poco, de acuerdo a lo que Pablo nos escribe en Efesios 5, podemos ver que realmente no es tan difícil ajustarnos a eso que Dios nos está demandando, ¿ok? Claro. Así que bueno, en tercera instancia, los papeles bíblicos fomentan, ¿ok? Que cuando dos personas se aman de la manera en que Pablo lo está escribiendo en Efesios 5, el resultado de ese amor es una intimidad genuina, claramente es una confianza profunda. Es una mejor comunicación. Es una comunicación. Sí, porque el principal problema en el matrimonio, y esto lo vemos mucho a lo largo de todo este tiempo que hemos caminado juntos, ayudando a las personas, está en la comunicación. Y siempre y cuando yo cumpla mi papel como hombre, como sacerdote de hogar dentro de la casa contigo, vamos a tener una buena comunicación. Eso es fomentar. ¿Fomentar qué? Fomentar buena comunicación, buenos principios, buenas relaciones. O sea, tengo que saber entenderte en todos los sentidos. Sí. ¿Por qué? Porque no eres igual a mí y tienes que ser completamente tal cual como Dios. No, y que algo que queremos clarificar ya casi para culminar este podcast es que el matrimonio sí funciona, el matrimonio sí es posible porque Dios lo diseñó, ¿ok? El matrimonio, quizás podemos escuchar en la calle muchas veces el decir, el matrimonio no sirve, el matrimonio no funciona. No, y la verdad es que el matrimonio sí sirve y sí funciona. Los que muchas veces no servimos y no funcionamos somos nosotros los seres humanos. En la manera en cómo
lo implementamos. Es correcto. ¿Por qué? Porque justamente eso, no desarrollamos el matrimonio de acuerdo a lo que Dios ha especificado o ha demandado o ha diseñado, mejor dicho, tanto para el hombre como para la mujer, ¿ok? Así que el matrimonio sí funciona, sí. Y que también muchas veces entramos al matrimonio con la idea equivocada de que necesitamos tener o que vamos a tener un matrimonio perfecto donde no vamos a pelear, porque si peleamos o si tenemos diferencias, entonces no servimos. Entonces esto es básicamente lo que sucede realmente, que entramos con esa idea errada al matrimonio. Sí. Así que bien, estos son los efectos que causan el rol o cumplir el rol que Dios ha diseñado tanto para el hombre como para la mujer dentro del matrimonio. Número 1, los papeles bíblicos proveen. Número 2, los papeles bíblicos protegen. Y número 3, los papeles bíblicos fomentan. Así es. Y esto era lo que queríamos compartir en este tiempo que pudimos estar aquí. Y yo creo, amor, que causa y efecto para nuestro primer espacio en este podcast de Familias Conectadas, es muy importante que las personas sepan que ciertamente tenemos roles, y esos roles, si los cumplimos, nos vamos a saber llevar dentro del matrimonio. Nos ahorraríamos muchas cosas. Algo que manejamos y queremos dejarle a todos los que nos están escuchando, o quizás a los que nos están viendo, es que, por ejemplo, a todos esos matrimonios, si tú y tu esposa, o si tu esposa y tu esposo están bien, todo lo demás va a estar bien. Sí. Siempre y cuando caminemos en esa línea de propósito, porque todo matrimonio tiene un propósito. Todo matrimonio, sin importar la condición donde esté, en el punto donde esté, allí hay propósito. Amén. Pero si yo entiendo esto, yo debo entender que si tú y yo estamos bien, todo lo demás va a estar bien. Va a afectar al resto de quienes nos rodean. Así es. Y bien. Así que con esto, bueno, nos despedimos. Habló para ustedes Patricia Fiorelli de Ruiz. Ajá. Y Francisco Ruiz de Fiorelli. Sí, porque sí. Claro, gracias, no nos van a venir no nos van a venir nada más. Yo nada más no tengo que usar el nombre de casado. Así es. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias. De verdad nos vemos en nuestro próximo espacio donde estaremos. Nos escuchamos. Donde estaremos compartiendo temas interesantes como este. Esperamos que esto haya sido de una grata edificación para ustedes. Y bueno, esperamos poder seguir compartiendo con ustedes en un próximo espacio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ahí lo tienen. Esperamos que este episodio les haya proporcionado ideas valiosas y prácticas para fortalecer sus lazos familiares, siguiendo los planes de Dios para la dicha familiar. Recuerden que el camino hacia una relación familiar plena y feliz es un viaje continuo de crecimiento y aprendizaje. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.